Mi nombre es Baek Soo-jin y tengo 44 años. Fui una cantante que se bañaba en las luces de los deslumbrantes escenarios de Seúl. A los 18 años, en mi primer concurso, destaqué entre 300 participantes y obtuve el primer lugar. A los 24, firmé un contrato con una gran agencia de talentos. En aquel entonces, mi sueño era dar un concierto en solitario en el Gimnasio Olímpico de Seúl. Cada noche, cantaba durante 6 horas en la sala de ensayo y nunca descansaba los fines de semana. Sin embargo, ahora me encuentro en Seúl, pero en un pequeño bar de uno de los callejones más desolados, apenas sobreviviendo. Dudo que alguien recuerde el nombre de este bar. La luz de neón del letrero lleva parpadeando, medio rota, desde hace 10 años. A los 26, mi primer álbum fracasó. A los 32, la agencia rescindió mi contrato. Me informaron que el álbum solo había vendido 1500 copias, sin siquiera recuperar la inversión. Desde entonces, han pasado 12 años. Durante estos 12 años, he cantado 5 canciones al día, 6 días a la semana, en este pequeño escenario. Mis ingresos mensuales apenas alcanzan los 1.5 millones de wones. Con este dinero, es casi imposible vivir sola en Seúl. El alquiler son 700.000 wones, los gastos de manutención 600.000 wones, y solo me quedan unos insignificantes 200.000 wones. Ese día era como cualquier otro. A las 7 de la tarde, solo había 7 clientes en el bar. Para una noche de diario, era un número bajo. 3 bombillas y media iluminaban a duras penas el escenario. Las sillas de madera, que parecían tener al menos 20 años, crujían. El ventilador del techo giraba lentamente. Los viejos carteles pegados en la pared estaban descoloridos. Las paredes estaban impregnadas del olor a cigarrillos y cerveza de años. En una esquina del bar, había un póster de mi primer álbum, de hace 15 años. Cada vez que lo veía, mi corazón se dolía. Me paré en el centro del escenario, lista para cantar la última canción del día. El altavoz emitía un zumbido. El pianista, el señor Kim, un anciano de 70 años, también fue famoso en su día, como yo. Ahora, ambos nos apoyamos mutuamente para salir adelante aquí. Justo cuando iba a coger el micrófono, un hombre entró silenciosamente por la puerta. Parecía tener unos 30 años, medía alrededor de 1.75 metros y vestía un impecable abrigo negro. Su atuendo desentonaba por completo con el ambiente anticuado del bar. Sus zapatos de cuero brillaban y su pelo estaba perfectamente peinado. Parecía un oficinista, pero su rostro mostraba un rastro de fatiga. Se sentó en una esquina, pidió un whisky y luego me miró fijamente. Llevo más de 15 años en los escenarios y sé distinguir la mirada de los clientes, curiosidad, desprecio o un interés genuino. Curiosamente, la mirada de aquel hombre no era desagradable. Al contrario, sentí una especie de anhelo, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Comencé a cantar una canción popular coreana, como de costumbre. Al terminar la primera, y justo antes de empezar la segunda, el hombre levantó lentamente la mano. En un bar, no es raro que un cliente pida una canción, pero su expresión parecía contener una emoción especial. Bajé del escenario y me acerqué a él. Con voz grave, me dijo, si es posible, ¿podría cantar una canción española? Por un instante, mi corazón se heló. ¿Una canción española? ¿En este bar? ¿En este momento? Instintivamente, miré a mi alrededor. Entre los otros clientes, 2 hombres de más de 50 años ya mostraban su descontento. Uno fruncía el ceño, el otro abría la boca como si fuera a decir algo al camarero. Es bien sabido que en los últimos años, el sentimiento anti-extranjero en Corea del Sur ha ido en aumento, especialmente sensible hacia las canciones de ciertas regiones. Internet está lleno de discursos de odio a diario, e incluso se producen manifestaciones en las calles. El barrio donde se encontraba este bar no era una excepción. Hace 3 años, en otro bar, canté una canción en un idioma extranjero y todos los clientes se marcharon. Ese día, el dueño del bar rompió una mesa delante de mí y me descontó un mes de sueldo. Por tu culpa, por cantar esa basura, todos los clientes se han ido, me gritó. No vuelvas a cantar esas cosas. El recuerdo era vívido. Esa noche, volví a mi apartamento y lloré sola durante 3 o 4 horas. Con cautela, le dije. Lo siento, esa canción podría ser un poco difícil. La mirada del hombre cambió, de la urgencia a una profunda tristeza. Dudó un momento y luego, lentamente, comenzó a hablar.
Me contó que su madre era una española que quedó en Corea después de la guerra. Hija de exiliados de la Guerra Civil Española, su familia acabó en Corea por azares del destino y nunca pudo regresar a su querida tierra. Su madre vivió toda su vida en Corea, pero siempre añoró su patria. Unos días antes de morir, en su cama de hospital, tarareaba una canción española. Era esa la canción que él quería escuchar. Su madre siempre usó un nombre coreano, pero en su último momento, le pidió que la llamara por su nombre de nacimiento. Dijo que hoy se cumplían exactamente 3 años de la muerte de su madre. Cada año, en este día, buscaba un lugar donde pudieran cantar la canción favorita de ella. Pero, con la voz temblorosa, añadió que era muy difícil encontrar un lugar en Seúl donde cantaran esa canción. Mis manos comenzaron a temblar. Al escuchar sus palabras, algo dentro de mí se rompió. Yo también perdí a mi madre hace 5 años. La imagen de mi madre en su lecho de muerte apareció vívidamente en mi mente. En la habitación del hospital, mi madre me pidió que le cantara. En ese momento, le canté una nana que ella solía cantarme de niña. Solo ese recuerdo me oprimió el corazón, pero al mismo tiempo, el miedo me invadió. ¿Y si los otros clientes protestaban? ¿Y si el dueño del bar se enfadaba y perdía incluso este trabajo? A mis 44 años, encontrar un nuevo trabajo era casi imposible. En los últimos 2 años, había hecho entrevistas en 5 bares diferentes y en todos me rechazaron por mi edad. Miré hacia la barra. El dueño del bar, el señor Park, un hombre taciturno de más de 60 años, llevaba más de 30 años regentando el local. Era un veterano. Sintió mi mirada y asintió lentamente. Fue un gesto minúsculo, pero supe que era una señal de permiso. Su mirada estaba llena de comprensión y ánimo. A mis 44 años, después de 12 años aferrada a este pequeño escenario, ese día me enfrenté por primera vez a una verdadera elección. Retirarme a un lugar seguro y sobrevivir como siempre, o arriesgarlo todo por cantar una vez desde el corazón. Mis manos seguían temblando, pero extrañamente, en ese temblor, sentí algo que había olvidado hace mucho tiempo. Era la emoción de subir a un escenario por primera vez a los 18 años. Respiré hondo y tomé una decisión. Volví al escenario e hice una seña al señor Kim. Este hombre de 70 años pareció entender mi intención y lentamente posó sus manos sobre el piano. Vi que sus dedos también temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Vi a 2 clientes levantarse y marcharse con cara de disgusto. El hombre sentado junto a la barra dio una profunda calada a su cigarrillo y arrugó la cara. Pero yo apreté el micrófono. En ese instante, todos los sonidos del bar parecieron cesar. Incluso el humo del cigarrillo pareció congelarse en el aire. Solo el latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Con voz temblorosa pero clara, canté la primera estrofa. Era la primera vez en 12 años que mi voz llevaba mi corazón. Ya no era una canción para ganarme la vida, sino una canción para la nostalgia de un extraño, para el recuerdo de una madre y para demostrar mi propio coraje. Fue el momento más valiente de mi vida. Cuando la primera estrofa salió de mi boca, descubrí por primera vez que mi propia voz podía temblar de esa manera. Mi pronunciación en español no era fluida, todo provenía de un poco que había aprendido por mi cuenta viendo series españolas a los 25 años. No entendía completamente la gramática y no tenía confianza en mi pronunciación ni en el acento. Pero ese día, había algo más importante que la pronunciación, el corazón. El nombre de la canción era Pena, Penita, Pena, una copla que muchos españoles cantan cuando añoran su tierra. Cada estrofa estaba impregnada de una profunda nostalgia. No recordaba toda la letra, así que de vez en cuando miraba mi teléfono, que había dejado en la barra. El acompañamiento de piano del señor Kim también fluía lentamente. Supongo que para él, en sus 70 años de vida, también era la primera vez que experimentaba un momento así. Sus dedos presionaban las teclas con un poco más de fuerza de lo habitual. El ambiente en el bar era tenso. El hombre de unos 50 años sentado en la barra, con un cigarrillo en la boca, me miraba con dureza. Su mirada me dolía, pero no podía dejar de cantar. Una vez que había empezado, tenía que terminar. Al final de la primera parte, justo antes de entrar en el estribillo, vi que al hombre español se le escapaban las lágrimas. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros temblaban ligeramente. Era como si el dolor reprimido durante 3 años se desbordara de repente. Sentí un nudo en la garganta. En mis 15 años de carrera, era la primera vez que lloraba mientras cantaba. Sabía que como cantante profesional no debía dejarme llevar por las emociones,
pero ese día no pude evitarlo. Cuando terminé, un silencio se apoderó del bar. No hubo aplausos, ni vítores, solo silencio. Ese silencio se sentía aún más pesado. Bajé lentamente del escenario, el hombre se levantó de su asiento y se acercó a mí. Hizo una profunda reverencia. Muchas gracias. Si mi madre lo hubiera escuchado, estaría muy feliz. Su voz era ronca. Intentó sacar la cartera del bolsillo, pero le hice un gesto con la mano. No es una canción que se pueda pagar con dinero. Yo misma, al cantarla, también he recordado a mi madre. Con ese sentimiento es suficiente. Justo cuando se inclinaba de nuevo para irse, se oyó la voz del señor Park desde la barra. La cuenta de este señor corre por mi cuenta. Luego se dirigió a mí. Buen trabajo. Era la primera vez en más de 30 años que invitaba a un cliente. Al oír esto, se me humedecieron los ojos. El hombre español se detuvo en la puerta. Se giró lentamente y se presentó. Me llamo Javier García. Soy un oficinista de Madrid destinado a Seúl hace 2 años. Si tengo la oportunidad, volveré. Y con eso, se fue. Esa noche, los clientes restantes también se fueron yendo uno por uno. Aunque nadie dijo nada, el ambiente era extraño. Se fueron antes de lo habitual, sin apenas despedirse. Me quedé sola en el escenario y dejé el micrófono. El señor Kim se levantó del piano y dijo, he vivido 70 años y es la primera vez que toco así. Así debería ser, no por dinero, sino por el corazón. Asentí. Salí del bar pasadas las 11 de la noche. El viento helado de Seúl me golpeó la cara. Me subí el cuello del abrigo y caminé hacia mi apartamento, un trayecto de 20 minutos. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la canción que había cantado, en las lágrimas de Javier, en las palabras del señor Park, en la expresión del señor Kim. Todo estaba tan claro. Durante 12 años, había cantado como una máquina, pero hoy sentí que por primera vez me había convertido en una verdadera cantante. Pero al mismo tiempo, la ansiedad me invadió. ¿Qué pasaría mañana cuando fuera al bar? ¿Me diría el señor Park que no volviera a cantar esas canciones? ¿Y si los clientes habituales dejaban de venir? Hoy ya se habían ido 2. Si se corría la voz, podría perder aún más clientes. Me dormí pasadas las 2 de la madrugada. A la mañana siguiente, ocurrió algo sorprendente. Tenía más de 30 notificaciones en mi teléfono, todas de redes sociales. Con los ojos todavía somnolientos, revisé el móvil. Alguien había grabado mi actuación de anoche y la había subido a internet. Al reproducir el vídeo, la escena de anoche se repitió exactamente. Yo, con voz temblorosa, cantando la canción española. La calidad de la imagen era mala, pero la emoción se transmitía claramente. Cuando vi el número de reproducciones, me quedé atónita. 200,000. En solo una noche, 200,000 personas habían visto el video. Había más de 500 comentarios. Empecé a leerlos. La mayoría eran de apoyo, pero también había algunas críticas. Algunos preguntaban por qué cantar una canción española en Corea, otros decían que los que simpatizaban con culturas extranjeras eran imperdonables. Pero muchos más se mostraron conmovidos, diciendo que era una actuación valiente. Me senté en la cama, mirando la pantalla del teléfono durante un buen rato. ¿Era esto real? Durante 12 años, mi voz no había llamado la atención de nadie, y de repente, en una noche, había llegado a 200,000 personas. En ese momento, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Al contestar, una voz educada me saludó. Era de una productora de televisión española. Me preguntaban si estaría dispuesta a ir a España para actuar. Me quedé sin palabras. ¿Actuar en España? Yo, una cantante anónima de 44 años. Con calma, la persona explicó que estaban preparando un programa especial llamado Intercambio Cultural, e invitaban a cantantes coreanos a actuar en España. Mi vídeo también se había hecho viral en España y mucha gente había mostrado interés. Miré por la ventana el cielo gris de Seúl. Durante 12 años, había vivido en esta pequeña habitación y en ese pequeño escenario, sin ningún sueño. Y ahora, recibía una invitación para ir a España. La vida podía cambiar de forma tan repentina. Estaba asombrada. Después de recibir la llamada de la cadena de televisión española, pasé 3 días sin dormir bien. Cada noche, mirando al techo, me hacía la misma pregunta. ¿De verdad puedo ir? Yo, una mujer de 44 años,
desconocida durante 12, en un programa de televisión en España. ¿Es esto real? 2 días después, la responsable de la cadena volvió a llamar. Era la productora, se llamaba Isabella Torres. Parecía una mujer de unos 30 y tantos años con una voz alegre. Percibió mi duda y, con calma, me explicó los detalles. El título del programa era Una canción que cruza fronteras. Dijo que era un programa de intercambio cultural que invitaba a cantantes de ambos países a actuar en el país del otro. La cadena cubriría todos los gastos de producción, billetes de avión y alojamiento. Solo tenía que ir a España, ensayar durante una semana y luego actuar un día. Una semana. Solo una semana. Pero para mí, esa semana parecía un salto gigantesco. En 12 años, nunca había salido de mi rincón de Seúl. La última vez que viajé al extranjero fue a los 23 años con amigos. Mi pasaporte había caducado hacía 10 años. Le pregunté a la productora Isabella por qué yo. Ella se rió y respondió, porque en el vídeo, vimos que tus ojos eran sinceros. El público sentirá esa sinceridad. Más que una pronunciación perfecta o una técnica deslumbrante, una voz que canta con el corazón es mucho más conmovedora. Después de colgar, fui a ver al señor Park, el dueño del bar. Eran las 3 de la tarde, antes de que abriera. Mientras limpiaba la barra, me escuchó, con mucho cuidado, le pedí si podía darme una semana libre. Se quedó en silencio un momento, unos 10 segundos que para mí parecieron 10 minutos. Luego, asintió lentamente. Ve, una oportunidad así no se presenta 2 veces, dijo. Yo, en mi juventud, perdí mi oportunidad y me he arrepentido toda la vida. Así que tú tienes que intentarlo. Le apreté la mano con fuerza. Era una mano de un hombre de más de 60 años, áspera y llena de arrugas, pero muy cálida. Luego fui a casa del pianista, el señor Kim. Era un viejo apartamento a 20 minutos del bar. Toqué el timbre del primer piso y salió el señor Kim. Este anciano de 71 años, incluso en casa, vestía un traje impecable. Era su costumbre de toda la vida. Al entrar en el salón, vi un viejo piano, parecía tener 40 años. Estaba lleno de las marcas del tiempo. Le conté lo de España. Tomó un sorbo de té y habló lentamente. Dijo que su sueño de joven era tocar en una sala de conciertos en el extranjero, pero a los 29 años, un accidente de coche le lesionó la mano derecha y tuvo que abandonar ese sueño. Por eso, quería apoyar a quienes ahora intentaban cumplir los suyos. El señor Kim se sentó al piano. Te escribiré la partitura de la canción que cantarás allí, se ofreció. Propuso que ensayáramos juntos 2 horas cada noche durante la siguiente semana. Casi se me saltan las lágrimas. Llevábamos 12 años trabajando juntos, pero nunca habíamos tenido una conversación tan profunda. Desde esa noche, comenzamos a ensayar. En el salón de la casa del señor Kim, me corrigió la pronunciación en español, palabra por palabra. Buscó videos de canciones españolas en internet y los escuchamos juntos. Estudiamos cómo ajustar la pronunciación, cómo infundir emoción. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era de Javier García. El hombre español me había contactado de nuevo. He visto el vídeo. Nos vemos en España, dijo. Confesó que fue él quien envió mi vídeo al equipo de producción en España. Me quedé atónita. Hasta ese momento, no sabía que él había sido el comienzo de todo. Javier me dijo por teléfono, la semana que viene vuelvo a Madrid para informar a la sede central. Me gustaría recogerte en el aeropuerto. En un país desconocido, sola, podrías sentirte insegura. Quiero ayudar. Intenté negarme, pero sentí sinceridad en su tono y finalmente dije gracias y colgué. La tercera noche, los mensajes en las redes sociales volvieron a inundarme. Esta vez, eran comentarios de condena. Grupos de derechas coreanos encontraron mi perfil y empezaron a dejar comentarios maliciosos. Palabras como traidora y vendepatrias llenaban la sección de comentarios. Esa noche, apagué el teléfono, pero no pude dormir. ¿Estaba bien ir a España? Si iba, ¿qué pasaría cuando volviera a Corea? ¿Me enfrentaría a una situación aún más difícil? Ya algunos clientes habían dejado de ir al bar, y en el vecindario, algunas personas empezaban a mirarme de forma extraña. La cuarta mañana, había una carta en mi buzón. Era una carta anónima de amenaza. El contenido era, si vas a España, no te dejaremos en paz. Me quedé parada con la carta en la mano durante un buen rato. Tenía miedo, mucho miedo. Pero en ese momento, la voz de mi madre resonó en mi cabeza.
Antes de morir, me dijo, haz lo que quieras hacer. Vive tu vida. No te preocupes por lo que piensen los demás. Vive tu propia vida. Rompí la carta en pedazos e inmediatamente solicité la renovación de mi pasaporte. En la oficina del distrito, me hice la foto, rellené los documentos y solicité el trámite urgente. En 3 días, lo tendría. El 5.º día fue el último ensayo con el señor Kim. Ese día, por primera vez, canté la canción española de principio a fin sin problemas. La pronunciación había mejorado mucho y la emoción fluía de forma más natural. El señor Kim aplaudió. He enseñado a cientos de estudiantes, pero es la primera vez que veo a alguien mejorar tanto en tan poco tiempo, dijo. Incliné la cabeza en señal de agradecimiento. El 6.º día, el señor Park organizó una pequeña fiesta de despedida para mí en el bar. Vinieron 15 clientes habituales. La mitad de ellos no estaban muy de acuerdo con que fuera a España, pero aún así vinieron. El señor Park abrió una botella de champán. Dijo que en sus 30 años de negocio, solo la había abierto 3 veces. La primera, cuando inauguró el bar. La segunda, cuando su hijo entró en la universidad. Y la tercera, hoy. Los clientes brindaron uno tras otro. Hubo palabras de ánimo y también de preocupación, pero todas sinceras. Esa noche, bebí hasta emborracharme. Era la última noche con la gente con la que había pasado los últimos 12 años. El 7.º día, el día de la partida. Desde mi apartamento hasta el aeropuerto, era un viaje en tren de 1 hora y media. Solo llevaba una pequeña maleta, 5 prendas de ropa, artículos de aseo y una foto de mi madre. Eso era todo. Al llegar al aeropuerto, recibí un mensaje de la productora Isabella, te espero en la puerta de embarque. Facturé, pasé el control de seguridad y me dirigí a la puerta. Mis manos temblaban. Isabella, una mujer alegre de 33 años, era aún más amable en persona que por teléfono. Me sonrió. No te preocupes, todo saldrá bien. Subí al avión. Por la ventanilla, vi cómo Seúl se alejaba. La tierra donde había vivido 44 años y cantado durante 12 desaparecía bajo las nubes. Cerré los ojos y pensé. Un nuevo comienzo. Aunque da miedo, ya que he empezado, tengo que llegar hasta el final. Tras un vuelo de casi 13 horas, llegamos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Al abrir las puertas de la sala de llegadas, contuve la respiración. Había mucha gente esperando, familias, conductores con carteles, amantes con ramos de flores. Entre la multitud, mi mirada se detuvo en una persona. Era Javier García. Llevaba un abrigo gris y sostenía un pequeño cartel con mi nombre escrito en coreano. Baeksudin Si, señorita Baek, So-jin. Caminé hacia él. Me saludó con una sonrisa. Bienvenida a España. Su expresión era mucho más relajada que en Seúl. La productora Isabella también estaba a su lado. Cogió mi maleta y nos guió hacia el coche. Del aeropuerto al centro de Madrid, hay aproximadamente media hora en coche. En el trayecto, Isabella me explicó el programa. Hoy descansaría en el hotel, mañana empezarían 3 días de ensayo y al 4.º día sería la actuación. Miré por la ventanilla. La amplia autopista se extendía ante mí. Un paisaje completamente diferente a Seúl. Los carteles, los edificios, todo era nuevo. Javier, sentado a mi lado, me preguntó, ¿estás nerviosa? Le respondí con sinceridad, muy nerviosa. Es la primera vez que vengo a este país, todo es muy nuevo. Él sonrió. No te preocupes. Te llevaré a conocer Madrid y te diré dónde se come la mejor comida española. El hotel donde nos alojamos estaba en el centro de Madrid, un edificio moderno y limpio de 15 plantas. Mi habitación estaba en el 7.º piso. Al entrar, era más espaciosa de lo que imaginaba, con una cama y un pequeño sofá. Desde la ventana se veían las calles de Madrid. A las 7 de la tarde, la ciudad estaba iluminada. Abrí la maleta y me senté en la cama. Sentí que realmente había llegado. 1 hora después, recibí un mensaje de Javier. ¿Cenamos juntos? He reservado en un buen restaurante de comida española. Me cambié de ropa y bajé al vestíbulo. Javier ya me estaba esperando. Se había puesto una camisa informal y parecía mucho más relajado que en Seúl. El restaurante estaba a solo 10 minutos a pie del hotel. Atravesamos callejones estrechos y apareció un antiguo edificio español. Era un restaurante reconvertido de una casa tradicional. Al entrar,
Sentí un ambiente cálido. Había unos 20 clientes, todos cenando alegremente. Nos llevaron a una esquina del segundo piso. Javier me recomendó varios platos, una espléndida selección de tapas y raciones. Con cierta aprensión, probé un trozo de jamón. El sabor que se extendió en mi boca me sorprendió. Intenso y profundo. Era completamente diferente a la comida española que había probado en Seúl. Javier sonrió. Está bueno. Asentí. Realmente delicioso. Nunca había probado algo así. Cenamos y charlamos. Me contó que tenía 36 años, trabajaba en una empresa de comercio y hacía 2 años que lo habían destinado a la sucursal de Seúl. El mes que viene regresaría a la sede de Madrid. Le pregunté por qué me ayudaba tanto. Se quedó en silencio un momento y luego, lentamente, respondió. Mi madre, antes de morir, siempre hablaba de su tierra. Su hogar estaba en algún lugar de Andalucía. Debido a los cambios históricos, a los 6 años fue separada de su familia y nunca pudo regresar. Nació en Corea, vivió con un nombre coreano, pero en su corazón siempre se sintió española. La madre de Javier le dijo que en el futuro debía ser alguien que sirviera de puente entre Corea y España. Que no conectara los dos países con odio, sino con comprensión. Por eso, cuando me vio cantar la canción española, se emocionó profundamente. Pensó que esa forma de cantar con el corazón, trascendiendo nacionalidades, era exactamente lo que su madre hubiera deseado. Al escuchar sus palabras, se me humedecieron los ojos. Después de cenar, de vuelta al hotel, paseamos por la noche madrileña. El aire nocturno era agradable. Javier dijo, mañana empiezan los ensayos. Si te sientes abrumada, puedes contactarme en cualquier momento. Haré todo lo que pueda para ayudarte. Le di las gracias, unas gracias sinceras. Al despedirnos en el vestíbulo del hotel, añadió, seguro que lo harás genial. Confío en ti. De vuelta en mi habitación, tumbada en la cama, miré el paisaje nocturno de Madrid por la ventana. Pensé que esta ciudad, su gente, eran mucho más cálidas de lo que había imaginado. A la mañana siguiente, me despertó una llamada de la productora Isabella. Me dijo que estuviera en el estudio a las 9. Me preparé a toda prisa y bajé al vestíbulo. Desde el hotel hasta el estudio había unos 20 minutos en taxi. El estudio, situado en Madrid, era un edificio de 3 plantas con un letrero que decía Centro Cultural en la entrada. Al entrar en la sala de ensayo del segundo piso, la productora, un compositor y 2 estilistas ya estaban esperando. Isabella me los presentó. El compositor era el señor Lee Moon-chang, un coreano español con 20 años de experiencia. Tenía unos 60 años y una apariencia amable. El señor Lee se sentó al piano. Primero quiero escuchar tu voz. Canta una canción, relajadamente. Nerviosa, me puse delante del micrófono, y canté una canción coreana que solía cantar en el bar de Seúl. Cuando terminé, el señor Lee asintió. La voz es buena, y la expresión emocional es natural. Solo que la respiración es un poco superficial, y en los agudos se escapa. Señaló mis defectos. A partir de ese día, comenzaron los ensayos formales. De 9 de la mañana a 6 de la tarde, 9 horas al día. Entrenamiento vocal, ejercicios de respiración, corrección de la pronunciación, práctica de la expresión emocional. Todo era un nuevo desafío. Especialmente la pronunciación del español. Ciertas consonantes y vocales que no existen en coreano tenía que aprenderlas desde la forma de la boca. Solo para pronunciar la palabra corazón, tardé 30 minutos. El señor Lee me enseñó con paciencia, sin impacientarse nunca, repitiéndolo 10, 20 veces. El primer día de ensayo, al volver al hotel, estaba completamente agotada. La garganta me dolía y las piernas me pesaban. Entonces, Javier me envió un mensaje, ¿has cenado? Si estás cansada, quiero que te lleve un poco de caldo. Le respondí que no se preocupara, pero 30 minutos después apareció en el vestíbulo del hotel con un termo de caldo caliente. Subimos juntos y comimos en mi habitación. La sopa caliente me alivió la garganta. Javier preguntó, ¿qué tal el ensayo de hoy? Le respondí honestamente, muy duro. Mucho más difícil de lo que imaginaba. Realmente no tengo confianza en poder hacerlo bien. Él dijo en voz baja, no pienses en hacerlo perfecto, solo canta con el corazón. Más que una pronunciación impecable, es la emoción sincera la que conmueve a la gente. Sus palabras me aliviaron un poco. El segundo y tercer día de ensayo fueron igual de duros, pero fui mejorando poco a poco.
La pronunciación mejoró y los agudos se estabilizaron. Especialmente, los consejos del señor Lee me ayudaron mucho. Me dijo, más importante que la técnica es entender la historia que contiene la canción. Siente el significado de la letra con el corazón. Cada noche, en mi habitación de hotel, leíamos la letra una y otra vez, comparándola con la traducción al coreano, saboreando su significado. La tercera noche, Javier vino a verme de nuevo. Esta vez no para cenar, sino para pasear. Dimos una vuelta por un parque cercano al hotel. El viento nocturno era fresco. Me preguntó, ¿qué te parece España? Respondí, mucho más cálida de lo que esperaba. La gente aquí es muy amable. El calor que no he sentido en 12 años en Seúl, lo he sentido aquí. Javier sonrió. Los españoles son muy apasionados. Una vez que te abren su corazón, te tratan como a uno de la familia. Paseamos por el parque durante una hora, hablando de muchas cosas, música, la vida, los sueños. Extrañamente, con él, mi corazón se sentía en paz, como si fuéramos amigos de toda la vida. Esa noche, por primera vez desde que llegué a España, dormí profundamente. Mañana era el último día de ensayo, y pasado mañana, la actuación. Estaba nerviosa, pero también llena de expectación. El último día de ensayo, me levanté una hora antes de lo habitual. La luz del amanecer entraba por la ventana. Era mi cuarta mañana en Madrid. Me paré frente al espejo e hice ejercicios vocales. Mi garganta estaba en buen estado, gracias a los cuidados de los últimos 3 días. Al llegar al estudio, el señor Lee ya estaba allí. Siempre llegaba antes que yo para prepararlo todo. Dijo que hoy haríamos un ensayo especial, en un entorno idéntico al del escenario real. Nos trasladamos al gran estudio del tercer piso. Al abrir la puerta, un escenario real se desplegó ante mis ojos. Las luces, el sistema de sonido, los asientos del público, todo estaba listo, aunque no era enorme. Había unos 300 asientos. Subí al escenario. Las luces se encendieron, cegándome por un momento. El señor Lee, desde el público, dijo, canta de principio a fin, como si fuera la actuación real. La música de acompañamiento comenzó. Era la introducción de Pena, Penita, Pena. Respiré hondo y empecé a cantar la primera estrofa. La melodía del piano llenó todo el estudio. Cerré los ojos y me entregué a la emoción, cantando cada letra como si estuviera en el bar de Seúl, pensando en la madre de Javier. Duraba poco más de 3 minutos, una canción corta, pero vertí toda mi emoción en ella. Cuando la canción terminó, hubo un momento de silencio, seguido de aplausos. No solo el señor Lee, sino unos 10 miembros del personal sentados en diferentes rincones del público, todos aplaudían por mí. Isabella subió al escenario, con los ojos algo húmedos. Ha sido muy conmovedor. Si sigues así, la actuación de mañana será un éxito, dijo. Solté un suspiro de alivio. El ensayo de la mañana terminó. A la hora del almuerzo, comí con el personal en un restaurante cercano. Durante la comida, Isabella me dijo que por la tarde haríamos pruebas de vestuario y maquillaje, y luego la noche sería libre. Por la tarde, fui a la sala de vestuario. La estilista me había preparado 3 conjuntos, un vestido de estilo moderno inspirado en un traje de flamenca, un sencillo vestido negro y una blusa blanca con una falda larga. Me los probé todos. El que más me gustó fue el de estilo flamenco, una blusa rosa pálido con una falda azul oscuro, un diseño que fusionaba lo tradicional y lo moderno. La estilista también dijo que ese era el que mejor me quedaba. Ya que vas a cantar en España, llevar un traje que incorpore la belleza española será mejor. También hicimos una prueba de maquillaje. La maquilladora era una joven alegre de unos 20 años. Observó mi rostro con atención, y dijo que me sentaba bien un maquillaje natural. Después de 30 minutos, me miré en el espejo. Era diferente de mi yo habitual, parecía más luminosa, más segura. Todos los preparativos terminaron a las 5 de la tarde. En el taxi de vuelta al hotel, le envié un mensaje a Javier. ¿Tienes tiempo esta noche? Respondió rápidamente, sí, claro, ¿necesitas ayuda con algo? Le contesté, solo quiero cenar contigo. Al volver al hotel, me cambié de ropa, arreglándome un poco más de lo habitual. No sabía por qué lo hacía. A las 7 de la tarde, Javier apareció en el vestíbulo del hotel. Él también iba más elegante que de costumbre. Le pregunté a dónde íbamos. Sonrió y dijo, he preparado un lugar especial. Tomamos un taxi que,
30 minutos después, nos dejó frente a un elegante edificio en la Gran Vía con un bar en la azotea. Subimos en el ascensor. La vista nocturna de Madrid se extendía a nuestros pies. Millones de luces parpadeaban. Desde la terraza, la vista de 360 grados era impresionante, de una belleza que te dejaba sin aliento. Javier, a mi lado, dijo, este es mi lugar favorito de Madrid. Cuando tengo un mal día, siempre vengo aquí a ver las luces. Cenamos en el restaurante de la terraza, sentados junto a la ventana, disfrutando de la vista mientras comíamos. Durante la cena, Javier me preguntó, ¿nerviosa por la actuación de mañana? Le respondí con sinceridad, muy nerviosa, pero también muy emocionada. Es la primera vez en 12 años que subo a un escenario de verdad. Solo espero poder cantar esta vez sin remordimientos. Javier asintió. Mañana estaré en el público, escuchándote en lugar de mi madre, así que canta como si fuera para ella. Le miré a los ojos y sentí su sincera mirada. Después de cenar, salimos del edificio. La brisa nocturna era fresca. Paseamos por un parque cercano. Había poca gente, todo estaba muy tranquilo. Mientras caminábamos bajo las farolas, seguimos hablando. Javier me preguntó, después de la actuación, ¿qué planes tienes? Pensé un momento y respondí, aún no lo sé. Sé que tengo que volver a Seúl, pero extrañamente, me da pena irme de aquí. Solo han pasado 3 días, pero creo que me he enamorado de este lugar. Él, con cautela, dijo, ¿no te gustaría quedarte un poco más? La cadena de televisión podría invitarte a su próximo programa. Sonreí y dije, eso habrá que verlo después de la actuación de mañana. Al final del paseo, había un banco. Nos sentamos allí, contemplando la noche madrileña en silencio durante un buen rato. Entonces, Javier habló. A finales de este mes, vuelvo definitivamente a Madrid. He trabajado 2 años en Corea y siempre me he sentido solo, echando de menos a mi familia. Pero haberte conocido en Seúl ha sido una suerte para mí. A través de ti, he podido recordar los momentos con mi madre y sentir el verdadero poder de la música. Añadió con cuidado, contigo, me siento muy en paz, como si te conociera desde hace mucho tiempo. Mi corazón se aceleró, porque yo pensaba lo mismo. Con Javier, mi corazón se calmaba milagrosamente, podía ser yo misma. En tan poco tiempo, mi corazón había experimentado un cambio enorme. Respondí con cautela, a mí también. Contigo, mi corazón se siente muy en paz. Él sonrió, y su sonrisa, bajo la luz de la luna, parecía aún más brillante. Estuvimos sentados en el banco 1 hora más. Aunque no hablamos mucho, incluso el silencio era reconfortante. Pasadas las 11, volvimos al hotel. Al despedirnos en el vestíbulo, Javier dijo, te deseo la mejor actuación mañana. Estaré en la primera fila. Le di las gracias de todo corazón. De vuelta en mi habitación, tumbada en la cama, el día de hoy pasó como una película por mi mente, el ensayo, el vestuario, la cena con Javier. Especialmente el tiempo en la azotea de la Gran Vía no se me iba de la cabeza. Su sonrisa, su voz, su mirada. Tenía muy claros mis sentimientos. Era algo que sentía por primera vez a mis 44 años. ¿Era amor? Aún no estaba segura, pero sabía que mi corazón se inclinaba hacia él. Pero ahora no era el momento de pensar en eso. Mañana era más importante. Cerré los ojos y me prometí a mí misma, mañana haré la mejor actuación de mi vida. Verteré en ese escenario todos los sentimientos, toda la experiencia, toda la sinceridad acumulada en 12 años. Dedicaré esa actuación a Javier, a su madre y a mí misma. El día de la actuación, me desperté a las 5 de la mañana. No había dormido bien, probablemente por los nervios. Tuve muchas pesadillas, que olvidaba la letra en el escenario, que todo el público se marchaba. Me duché, hice ejercicios vocales y comprobé el estado de mi garganta. Por suerte, estaba bien. A las 6 de la mañana, revisé mi móvil. La productora Isabella me había enviado un mensaje, a las 10 en el estudio para el último ensayo. Pero debajo del mensaje, tenía más de 50 notificaciones de redes sociales. Tuve un mal presentimiento. Al abrir las notificaciones, vi enlaces a noticias de Corea. Abrí el primer artículo. El titular decía, cantante coreana actuará en España con una canción pro extranjera. Solo con leer el titular, mi corazón se detuvo. El contenido del artículo era aún más impactante. Tergiversaba los hechos, afirmando que la canción que iba a cantar en España era una pieza pro extranjera que promovía la descoreanización.
Incluso usaba términos como cantante traidora a la patria. Los comentarios eran aún más crueles: no vuelvas a Corea, vendepatrias. Incluso había amenazas. El segundo y tercer artículo decían más o menos lo mismo. Los medios conservadores publicaban artículos condenándome uno tras otro. Mis manos temblaban. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Por qué se había llegado a esto? Solo quería cantar una canción. ¿Por qué tenía que sufrir este ataque? Llamé al señor Park en Seúl. Aunque era muy temprano, contestó. Su voz estaba llena de preocupación. También he visto las noticias. El bar ha recibido varias llamadas de amenaza. La mitad de los clientes habituales dicen que no volverán. Le dije: lo siento, le he causado problemas. Pero el señor Park respondió: no te preocupes. Estoy de tu lado. Te apoyaré hasta el final. Ánimo con la actuación de hoy. Yo la veré por internet. Después de colgar, miré por la ventana. El amanecer llegaba a Madrid. ¿Debería seguir adelante con la actuación? Si volvía a Corea, ¿en qué se convertiría mi vida? Podría perder mi trabajo, incluso sufrir amenazas más graves. A las 9 de la mañana, llamé a Javier. Él también había visto las noticias. Su voz estaba llena de ira. Las noticias de los medios coreanos son una vergüenza. Critican sin conocer los hechos. Le dije con sinceridad: tengo miedo. No sé si debería actuar. Javier guardó silencio un momento y luego dijo lentamente: nos vemos en el vestíbulo del hotel. Voy para allá ahora mismo. 20 minutos después, llegó al hotel. Se notaba que había venido corriendo. Nos sentamos en la cafetería del hotel. Por la mañana había pocos clientes, estaba muy tranquilo. Javier me cogió la mano. Era una mano cálida. Dijo: es natural que tengas miedo. Pero si te echas atrás ahora, te arrepentirás toda la vida. No dejes que las noticias tergiversadas de los medios coreanos te hagan abandonar tu sueño. Luego dijo algo muy importante: ayer contacté con las agencias pertinentes y con los medios de comunicación españoles para explicarles la situación real. Los medios españoles también informarán sobre este asunto. En Corea también hay medios con conciencia que están preparando artículos de réplica. Así que no te preocupes demasiado. Estaré contigo hasta el final. Lo prometió. Le miré a los ojos y sentí su sinceridad. En ese momento, mi corazón se fue calmando. Saber que no estaba sola, que alguien me apoyaba. ¡Qué gran fuerza! Asentí. Actuaré. Seguiré hasta el final. Javier sonrió. A las 10 de la mañana, llegué al estudio. La productora Isabella y el señor Lee también sabían de las noticias. Me preguntaron si estaba bien, si la actuación podía seguir adelante. Respondí: estoy bien. De hecho, tengo aún más ganas de cantar bien. La productora mostró una expresión de alivio. Luego dijo: los medios españoles también han empezado a informar sobre el tema. La situación, de hecho, te favorece. Efectivamente, los principales periódicos españoles habían publicado artículos criticando la tergiversación de los medios coreanos. El contenido era que no se debía politizar el intercambio cultural. Muchos internautas españoles también empezaron a apoyarme. La red se llenó de mensajes de ánimo: ánimo, Soo-jin. La sinceridad se puede transmitir. No te rindas ante la derecha coreana. Al ver estos mensajes, se me saltaron las lágrimas. No podía creer que tanta gente me apoyara. A las 2 de la tarde, comenzó el último ensayo. Al subir al escenario, ya no tenía miedo. Al contrario, tenía muy claro por qué estaba allí y qué debía hacer. Tenía que cantar. Iba a cantar. El caos de la mañana parecía una mentira. Mi voz era más estable y la emoción fluía más profundamente. Al final del ensayo, el señor Lee dijo: perfecto. Solo queda la actuación real. A las 5 de la tarde, fui a la sala de descanso de backstage. Mientras me maquillaban, me miré en el espejo. Mi rostro de 44 años estaba más lleno de vida que nunca. Me puse el vestido de estilo flamenco. La blusa rosa brillaba bajo las luces. A las 6 de la tarde, una hora antes de la actuación, me senté sola en la sala de descanso. Más que nervios, sentía emoción. Entonces, llamaron a la puerta. Al abrir, Javier estaba allí. Llevaba un pequeño ramo de flores en la mano. Rosas blancas. Son para la buena suerte. Pensaba dártelas después de la actuación, pero he querido adelantarlo.
Cogí el ramo y olí su suave fragancia. Javier dijo, a mi madre le encantaban las rosas, especialmente las blancas. Estoy seguro de que hoy, ella también estará viendo esta actuación. Le di las gracias y prometí, te ofreceré el mejor escenario. Después de que se fuera, me quedé sola de nuevo. Pero no me sentía sola. Mucha gente me apoyaba, el señor Park, el señor Kim, la productora Isabella, el señor Lei. Y Javier. A las 7 de la noche, un miembro del personal vino. 5 minutos para salir. Me levanté lentamente y volví a mirarme en el espejo. Puedo hacerlo, me dije. Caminé hacia el lateral del escenario. A través de una rendija del telón, vi al público. Los 300 asientos estaban ocupados. Javier estaba sentado en el centro de la primera fila. Al verme, levantó el pulgar. Sonreí. Empecemos, pensé. El verdadero escenario de mi vida va a comenzar. Las luces se atenuaron. El murmullo del público fue disminuyendo hasta que se hizo un silencio total. Me paré en el lateral del escenario y respiré hondo. La voz del presentador sonó por los altavoces. La siguiente actuación es de la señorita Baek So-jin, de Corea del Sur. Durante 12 años, ha perseverado en un pequeño escenario de Seúl, y hoy ofrecerá una canción muy especial al público español. Escuché aplausos. No muy fuertes, pero cálidos. Di un paso y caminé hacia el centro del escenario. Mientras avanzaba, mi corazón latía con fuerza, pero no sentía miedo, sino calma. El foco me iluminó. Aunque era un poco deslumbrante, me acostumbré rápidamente. Me paré frente al micrófono y miré al público. 300 pares de ojos me observaban. Vi a Javier en la primera fila. Tenía las manos entrelazadas y su mirada estaba llena de ánimo. Apreté el micrófono. La introducción del piano comenzó. Era la interpretación del señor Lie, una melodía suave y cálida que llenó el estudio. Los 8 compases de la introducción pasaron. Era mi turno. Canté la primera estrofa de Pena, penita, pena. La voz me tembló, pero esta vez no era por los nervios, sino por la emoción. Puse mi corazón en cada palabra. La nostalgia por la tierra natal, los últimos momentos de la madre de Javier y mis propios 12 años de espera. Llegó la parte aguda del estribillo. Era el pasaje que había practicado repetidamente durante 3 días. Relajé la garganta, usé la respiración diafragmática y sostuve la nota de forma estable. Sentí como el sonido ascendía y reverberaba hasta el techo del estudio. Terminó la primera parte y entró el interludio. En ese breve momento, volví a mirar al público. Varias personas tenían los ojos húmedos. Una mujer mayor se secaba las lágrimas con un pañuelo. Comenzó la segunda parte. Esta vez, mi voz era más profunda. La emoción se fundió con el canto. No era una emoción forzada, sino un sentimiento que brotaba desde dentro. Pensé en mi madre, fallecida hace 5 años. Mi madre quería que no abandonara el camino de la cantante, que siguiera cantando. No por dinero ni por fama, sino con el corazón. Hoy, por primera vez, entendí de verdad las palabras de mi madre. Llegó el estribillo, la parte de mayor intensidad emocional. Cerré los ojos y canté con el alma. No pensé en la técnica ni en la habilidad, simplemente dejé que mi corazón me guiara. Sentí que mi voz se expandía más allá del escenario, cruzando las paredes, los edificios, como si pudiera llegar hasta Corea. Se acercaban las últimas palabras. La esperanza. Fui suavizando la voz, dejando un eco. Te veré en mis sueños. La voz se desvaneció. El silencio fluyó. 1 segundo, 2, 3. Y entonces, estalló una ovación. Los 300 espectadores, todos de pie, aplaudiendo. Una ovación de pie. Nunca olvidaré ese momento. La sensación de estar en el escenario, bañada en aplausos. Era la primera vez en 12 años que sentía esa emoción. Los aplausos duraron más de 5 minutos. Incluso cuando el presentador subió al escenario, los aplausos no cesaron. Hice una profunda reverencia. 1, 2, 3 veces. Con un sentimiento de gratitud, incliné la cabeza. Cuando volví a mirar al público, vi a Javier. Él también estaba llorando. Se cubría el rostro con las manos y vi cómo le temblaban los hombros. Al verle, yo también lloré. Sabía que no era profesional llorar en el escenario, pero no pude contenerme. El presentador me acercó el micrófono. Por favor, díganos qué siente. Con voz temblorosa, dije, gracias a todos.
A los 44 años, después de 12 años, he subido por primera vez a un escenario de verdad, gracias a todos los que me han dado la oportunidad de estar aquí. Aunque era un español con acento coreano, mi sinceridad se transmitió. Esta canción se la dedico al señor Javier García y a su madre. Gracias. Los aplausos volvieron a estallar. Bajé del escenario y me dirigí al camerino. No sentía las piernas, apenas podía caminar. Me senté en el sofá del camerino y las lágrimas brotaron. Toda la emoción reprimida durante 12 años estalló de repente. Isabella entró. Me abrazó con fuerza. Lo has conseguido. Ha sido el mejor escenario, dijo. Unos 10 minutos después, llamaron a la puerta. Al abrir, estaba Javier. Sus ojos también estaban rojos e hinchados. No dijimos nada, solo nos miramos. Las palabras sobraban. Javier dijo lentamente. Mi madre seguro que lo ha escuchado. En el cielo, seguro que lo ha escuchado. Muchas gracias. Negué con la cabeza. Soy yo la que tengo que dar las gracias. Tú me diste esta oportunidad. Él sonrió, una sonrisa a través de las lágrimas. Una hora después de la actuación, celebramos una fiesta en un restaurante español cerca del estudio. Unos 30 miembros del personal cenamos juntos. Todos me felicitaron. El señor Lee dijo, llevo 20 años enseñando a cantantes y es la primera vez que veo un escenario tan conmovedor como el de hoy. Ha sido una actuación que ha ganado no con la técnica, sino con el corazón. La productora Isabella me dio una noticia aún más sorprendente. El número de espectadores en directo en línea superó los 150.000. La actuación se transmitió simultáneamente por internet y el número de espectadores superó con creces las expectativas. Y no solo en España, sino que en Corea también mucha gente vio mi actuación. El vídeo se difundió rápidamente en los medios online coreanos. No podía creer que 150.000 personas hubieran visto mi actuación. La fiesta terminó. Volví al hotel con Javier. En el taxi, dijo, ha sido increíble. Nunca olvidaré este día en mi vida. Yo también dije, yo tampoco. Ha sido el mejor día de mi vida. Al llegar al vestíbulo del hotel, me preguntó con cautela, señorita Soo Jin, ¿no le gustaría quedarse un poco más en España? Le miré a los ojos, era una mirada llena de sinceridad. De hecho, la cadena de televisión ya me ha ofrecido participar en su próximo programa. Es un programa de un mes de duración, viajando por diferentes partes de España y cantando. Mi corazón se aceleró. Él continuó. Yo también empiezo a trabajar la semana que viene en la sede de Madrid. Si te quedas en España, podremos vernos más a menudo. Contuve la respiración. Hace una semana, estaba cantando en un pequeño bar en un rincón de Seúl. Y ahora, en España, tenía una nueva propuesta y a una persona que se preocupaba sinceramente por mí a mi lado. Respondí lentamente. Lo pensaré. Pero lo pensaré de forma muy positiva. Javier esbozó una amplia sonrisa. Esa noche, de vuelta en mi habitación, la vista nocturna de Madrid brillaba. Esta ciudad ya no me era extraña, sino que me resultaba cómoda y cálida. Tenía muy claro que mi vida estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. A la mañana siguiente de la actuación, me despertaron las notificaciones del móvil. Tenía más de 200 mensajes en la pantalla. La mayoría eran felicitaciones. Incluso el señor Kim de Seúl me contactó, vio mi actuación por internet y lloró de la emoción. Ver a una alumna crecer tanto hizo que sintiera que toda su vida dedicada a la música había valido la pena. El señor Park me dio una noticia aún más sorprendente. Después de la actuación de ayer, el teléfono del bar no paraba de sonar. Mucha gente buscaba el bar donde yo trabajaba. Los clientes, en lugar de disminuir, habían aumentado. No te preocupes, dijo el señor Park. La actitud de los medios coreanos también había cambiado. Salvo algunos medios conservadores, la mayoría valoró positivamente mi actuación. Aparecieron titulares como, un sincero intercambio cultural, o, el poder de la música que cruza fronteras. Especialmente, un artículo de un importante periódico me impresionó. La actuación de Baek Soo Jin no es política, es una historia humana. Este es el verdadero modelo de intercambio que ambos países deberían aprender. Me senté en la cama y pensé un rato. ¿Quedarme en España o volver a Seúl? En Seúl tenía 12 años de recuerdos, mi vida acostumbrada y el tiempo que había soportado. Pero en España tenía nuevas posibilidades, la oportunidad de salir en televisión, más público, y a Javier.
A las 9 de la mañana, llamó la productora Isabella. Quería ofrecerme formalmente un contrato para el próximo programa. Me pidió que fuera a la cadena esa tarde para una reunión. Me preparé y fui a la televisión. En la sala de reuniones había 3 productores y 2 directores. Isabella me explicó la propuesta del programa. El título era El Estrecho Unido por la Canción. Era un programa de un mes de duración, visitando 6 ciudades de España para actuar y experimentar la cultura local. Las ciudades previstas eran Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia y Bilbao. El cachet era de 15.000 euros por un mes. Era el dinero que tardaría un año en ganar en Seúl. El alojamiento, el transporte y las dietas corrían a cargo de la cadena. Cada semana se grabaría y el resto del tiempo sería libre. Las condiciones eran muy generosas, no, más que generosas, eran un sueño. Pero no acepté de inmediato, pedí tiempo para pensarlo. Al terminar la reunión, salí de la cadena. Javier me envió un mensaje. ¿Has comido? Comemos juntos. Nos encontramos en una cafetería cerca de la televisión. Pedimos unos bocadillos y nos sentamos. Javier preguntó, ¿qué tal la reunión en la televisión? Le conté la verdad, he recibido una oferta muy buena, pero me cuesta decidirme. Él asintió y preguntó con cautela, ¿qué es lo que te hace dudar? Pensé un momento y respondí, en Seúl está mi vida. Aunque no sea gran cosa, es la vida que he construido durante 12 años. Renunciar a eso y quedarme aquí no es fácil. Javier asintió. Hace 2 años, cuando me trasladaron de Madrid a Seúl, me preocupaba lo mismo. Sé lo aterrador que es abandonar lo conocido. Continuó. Pero ahora, mirando atrás, el traslado a Seúl fue la mejor decisión de mi vida. Aprendí mucho allí. Y lo más importante, te conocí a ti. Mi corazón se aceleró. Soo-jin, sea cual sea tu decisión, la respetaré. Pero permíteme decir una cosa. Me cogió la mano. Te mereces estar en un escenario más grande. El pequeño bar de Seúl está bien, pero tu talento debería ser visto por más gente. Y, sinceramente, espero que te quedes en España. Quiero verte más a menudo. Ante su confesión, me quedé sin palabras. Yo también. Empecé, pero me detuve. No sabía qué decir. Javier sonrió. Piénsalo con calma, no quiero presionarte. Solo quiero que sepas lo que siento. Pasamos toda la tarde juntos, paseando por la orilla del río, hablando de muchas cosas. Él habló de sus sueños, de que algún día le gustaría dedicarse al intercambio cultural entre ambos países, ser un puente que los una. Yo también hablé de mis sueños, de crear un mundo donde todos, sin importar la edad o la nacionalidad, puedan cantar. Un mundo donde la música sane los corazones. Nuestros sueños eran muy parecidos. Al atardecer, nos sentamos en un banco. El sol se reflejaba en el río, brillando. Javier dijo, soy Jin. La verdad es que no soy una persona tan proactiva, pero contigo siempre acabo diciendo lo que siento de verdad. Me gustas, no solo por gratitud. Me gustas de verdad. Me gusta tu valentía, tu sinceridad, todo de ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Yo también. A mí también. Confesé mis sentimientos por primera vez. Contigo, estoy muy en paz. Es una sensación que he sentido por primera vez en mis 44 años de vida. Javier me apretó la mano con fuerza. Entonces, ¿te quedarás en España? Asentí. Sí. Me quedaré. Quiero intentar un nuevo comienzo. Él soltó una carcajada alegre. Al ver esa sonrisa, tuve la certeza de que mi decisión era la correcta. Esa noche, llamé a la cadena de televisión. Acepté participar en el programa. La productora Isabella se alegró y me dijo que esperaba verme mañana en la reunión de preparación. También llamé al señor Park en Seúl. He decidido quedarme un tiempo más en España. Dejó el bar. El señor Park, sorprendentemente, se lo tomó con calma. Ya me lo imaginaba. Deberías cantar en un lugar más grande. Cuando vuelvas a Seúl, ven a visitarme. Siempre te guardaré un sitio. El señor Kim, con lágrimas, me felicitó. Estoy muy feliz de ver a una alumna volar tan alto. Ánimo también en España. Después de colgar todas las llamadas, me paré junto a la ventana del hotel, contemplando la noche madrileña. Me sentía increíble. Durante 12 años, había estado cantando en un rincón de Seúl, y ahora, estaba a punto de empezar una nueva vida en España.
Y el comienzo de todo este cambio fue solo una canción española. La petición de un extraño de que cantara esa canción española había cambiado mi vida por completo. La semana que viene comenzará el rodaje del programa. Viajaré por toda España, cantando. Javier también empezará a trabajar en la sede de Madrid. A partir de ahora, podremos vernos más a menudo. ¿Qué pasará en el futuro? Aún no lo sé. Podría tener éxito o podría fracasar. Pero una cosa es segura, ya no estoy sola. Y tengo un escenario donde puedo cantar con el corazón. Un nuevo comienzo, encontrado a los 44 años. Más que un invierno, parece una primavera. Una primavera cálida, llena de esperanza y emocionante. Fuera de la ventana, Madrid también está iluminada esta noche. Cada una de esas luces debe ser el sueño, la esperanza o el amor de alguien. Ahora, yo también formo parte de esa luz. Baek Sujin, 44 años. Ya no soy una cantante coreana de Seúl, sino una artista que sueña con cumplir un nuevo sueño en España. Y a mi lado, un hombre que me ama sinceramente. Este es el final de mi historia y, al mismo tiempo, un nuevo comienzo.